Ah, no, no, no. Esta tienes que usar la de la tabla. Aquí está. Este es el inciso C, donde viene la tabla que te dice que, por eso, en el inciso A te dice, determine el calor latente de vaporización del N-butano en su punto normal de ebullición, que es de 31 unidades. Pero al final del problema nos dan una tabla y entonces a partir de esta tabla es de donde sacamos nosotros los datos, porque aquí te da a diferentes temperaturas y diferentes presiones, porque tienes que usar qué condición, la presión crítica o la presión a la condición de trabajo. Aquí en este caso, que era el inciso A, solamente necesitábamos la presión y la temperatura crítica. Entonces, necesitabas tener la temperatura crítica y la presión crítica. Entonces, esa la sacamos de esta tabla, que viene en el inciso C del problema. Ok, pero no la tienes que imprimir ni nada, o sea, solamente No. viene en el problema y ya, ahí vemos. Exactamente, exactamente. Okay. A menos que no la traiga y solamente ese dato sí hay. Acuérdense que no me acuerdo si yo les subí unas tablas con temperaturas críticas, condiciones críticas o no, pero si no, hay que sacar tablas de temperatura crítica. Yo voy a buscar algunas, porque yo me acuerdo que, no me acuerdo si ya las subí o todavía no, pero voy a checar y si no, yo les subo unas, pero ustedes busquen otras para ver si está más completa. Es más, creo que en la unidad anterior había unas tablas termodinámicas y creo que una de esas incluía condiciones críticas, una que era muy completa. Ya. Sí, Bueno, entonces sería imprimirlas. sí, Bueno, de todas sus tablas, chequen, o sea, acuérdense, deben de tenerlas todas a la mano, ¿no? Y ahora más con las condiciones críticas. Cierto, cierto. ¿Sí? Acuérdense, Okay. esas deben de tenerlas a la mano. Gracias. En este caso, el problema te está dando la información, te está dando este cuadro, en este caso, ¿ok? Muy bien, muy bien. Entonces, preguntas de lo del día de ayer. Maestra, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Bueno, creo que lo dijo ayer, pero bueno, A ver. la entropía de vaporización, esa es es calorías sobre gramo mol, ¿no? Ajá, de acuerdo al modelo de Riedel, sí. Acuérdense que decíamos que tenemos que respetar, déjame ver dónde lo tengo, que tenemos que respetar las unidades que nos dice el modelo. Entonces, se tiene que respetar lo que te dice el modelo. Déjame ver, ¿se acuerdan que les decía? Bueno, aquí la tengo. Decíamos, bueno, el modelo de Riedel me marca que tiene que ser la presión en atmósferas, la temperatura en grados Kelvin, en grados Kelvin, ¿dónde me quedó? Déjame ver. La temperatura en grados Kelvin, la presión en atmósferas, y el resultado tenía que ser en calorías por grado Kelvin, ¿verdad? El resultado. Sí, aquí está. Sí. Entonces, caloría por mol, sí. Entonces, cuando usas la ecuación de Riedel, la entalpía de vaporización o calor de vaporización tiene que ser expresada en calorías por mol, la presión en una atmósfera y la temperatura en grados Kelvin, ¿de acuerdo? Ok, sí. Entonces, eso tiene que ser siempre, porque lo que les decía ayer, como tenemos dos constantes, que es 2.17 y .930, entonces como tenemos esas cantidades, tenemos que seguir como nos dice el modelo, ¿de acuerdo? Eso anótenlo en su formulario, ecuación de Riedel. Aquí la Ok. Ecuación de Riedel. Entonces, anotas. Delta HB tiene que estar, al final, si yo calculo esta solamente, al final me va a quedar expresada en calorías por mol, ¿sí? Entonces, delta HB, ¿qué es lo que hicieron ayer? Primero calcularon delta HB, que les quedaba finalmente como calorías sobre mol, y después hicieron todas las conversiones, ¿de acuerdo? Ok, sí. Y eso anótenlo, que no se les olvide. O sea, las unidades en estas ecuaciones tienen que ser como les dice el modelo, como les dice la ecuación. ¿Sí?
por eso están definidas. Si no, podrías usar cualquiera, grado Rankine o grado Kelvin, pero como tenemos estas constantes 2.17 y 0.930, tiene que ser así. Ok. ¿De acuerdo? Sí, ¿Alguna sí. otra pregunta? Gracias. De nada. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir ahora con el inciso B. Dice, el inciso B dice, con el resultado obtenido en el inciso A, calcule el calor latente de vaporización del N-butano a 280 grados Fahrenheit. Y entonces me dicen que la entalpía para el N-butano la tenemos que expresar para esa nueva entalpía en BTUs sobre libra masa a la temperatura de 280 grados Fahrenheit. Cuando acaben de anotar, me dicen, sí, por favor, para cambiar a la siguiente diapositiva para que vean el cuadro. Ok, ¿puedo cambiar de diapositiva? Creo que sí, maestra. Sí, bueno, nada más para que vean el cuadro. Entonces, aquí tenemos el cuadro. Y si yo necesito condiciones, bueno, yo diría, bueno, 280 tiene una presión que realmente lo necesitaríamos a esa condición. Pues no creo, ¿verdad? Bueno, chequen ustedes. Entonces, bueno, a 280 tendríamos que su presión a 280 sería 29.785 y sus volúmenes específicos, tanto para el líquido sería 0.0429 como para el gas 0.165. Estas serían las condiciones a 280 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, pero ustedes me van a decir, ¿necesitan esa información o cómo calcularían a partir del inciso A el calor latente de vaporización a 280 grados Fahrenheit? O sea, van a partir de delta H1, que estábamos a ¿cuánto de temperatura? 30 grados, 31.1 grados Fahrenheit, ahora va a ser a 280, o sea, de 31 grados Fahrenheit, ahora a 280. ¿Cómo podríamos hacer ese cálculo en función de la teoría que tenemos? ¿Sí? ¿Ya alguien dice yo? ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, pues para calcular esa entalpía, precisamente podemos usar, o ese calor de vaporización, podemos usar el modelo de ¿quién? De Watson, ¿no? El modelo de Watson, ¿qué nos indica? Que yo tengo variaciones de quiénes, de los calores de vaporización, en este caso entalpía de vaporización, calor latente de vaporización, de un estado final hasta dónde, hasta un estado final, de un estado inicial, perdón, hasta un estado final. Y entonces la relación empírica que se tiene para este modelo es que tengo que delta H2 sobre delta H1 va a ser igual a ¿quién? A la relación de las temperaturas reducidas
elevado a la punto 38. Entonces, delta H1 la conozco, sí, ¿no? Sería la que calculamos a 31.1 grados Fahrenheit. Ese valor ya lo tienen, que al final les tuvo que haber dado aproximadamente 171 BTUs sobre libra masa, aproximadamente. A lo mejor 171.5, 7.71 o 171.0 o 171.4, una cosa así. O sea, el resultado al final es 171.64 BTUs por libra masa. Entonces, ese primer dato yo ya lo tengo, o sea, quiere decir que yo ya tengo este dato. Ahora, ¿qué necesito calcular? Pues necesitamos calcular ¿a quién? A la temperatura reducida 2. ¿Cuál sería mi temperatura reducida 2? Pues las nuevas condiciones de operación. Entonces, quiere decir que para las nuevas condiciones de operación, yo tengo que calcular esa temperatura reducida. Y entonces, mi temperatura reducida, ¿cuánto sería? Serían los 280 Fahrenheit. Bueno, pero en ranking, ¿no? Tiene que ser en, a ver, el modelo de Watson, ¿qué me pide como unidades? No me las definen como tal, pero tienen que estar en qué unidades, partiendo del modelo de ¿cómo se llama? De Riddle. ¿Qué unidades teníamos Kelvin. para la temperatura? Kelvin. Y aquí sí es importante dejarla en las unidades que tenemos que expresar, sobre todo para el modelo. No, para la temperatura decíamos ayer, no, porque es para la reducida. No hay problema. Aquí porque las unidades van a quedar igual si lo hago en ranking que si lo hago en Kelvin. Si seríamos estrictos, tendría que convertir todo a Kelvin, pero en un momento dado te va a dar la misma relación en Kelvin y en ranking. Ustedes lo pueden hacer y comprobar que les va a dar el mismo valor. Entonces, puedo utilizar aquí para la temperatura reducida la temperatura de ebullición, que en este caso, ¿cuánto sería? ¿740? Exacto. Entonces serían 740 entre ¿cuánto? Entre 305.56. Entre 305.50. Digo, 765.56. Ah, ok, sí, ajá. Entonces sí, porque la temperatura a la que estoy trabajando actualmente, que es de ebullición de 280, entre la temperatura crítica, que es la que ya tenía, y es la que, que la usaron el día de ayer, porque es que mi nueva condición es mi nueva condición de trabajo. Me están diciendo para una temperatura de ebullición de 280 grados Fahrenheit. Ok. ¿Sí? ¿Cuánto les da la temperatura reducida? Punto 966. Punto 966, ok. Muy bien, entonces ahora, ¿qué van a calcular? La entalpía, ya tenemos todo, ¿no? Ya tengo la temperatura reducida 1, sí, porque es la que calculamos el día de ayer, que es con la que vamos a trabajar, ¿no? Que nos dice el problema. Ya calcularon la temperatura reducida 2, entonces ahora, ¿qué les queda? Solamente despejar ¿a quién? A Delta H2. delta H2, exactamente. Quienes ya lo hicieron, ¿qué valor les da?
Efraín, ¿qué valor te dio? Acabo de sacarlo de las temperaturas del punto 967. Voy, Ok, bueno. Ahora, ahorita que sustituyan, ¿qué pueden hacer? Pues delta H1, como aquí esta relación no hay ningún problema por los cálculos que ya hicimos, delta H1 la podemos introducir en las unidades finales que tenemos, que era el de BTU sobre libra masa, que era 171 BTU sobre libra masa. Esa no hay problema, ya lo pueden hacer directamente. Ok, está bien. ¿Sí? Ya, ahora sí ya lo tienen, el valor. ¿Qué valor vamos a usar ¿Y para es 59? ¿Mande? Ah, me da 59. Ah, perdón. Bueno, Te da 59 más. porque, a ver, déjame. ¿Por qué te da 59? A los demás, ¿qué les da? Porque, de acuerdo a mi cálculo, son 70 BTUs por libra masa. Sí, a Acuérdense mí cómo mis decimales se van hacen todos. primero la división y luego elevan a punto 38. Sí, sí. O No, bueno, pero como mis manejan en su decimales calculadora, van a ¿Dónde? ¿verdad? Sí, que mis decimales van a estar mal. Ah, a Pero ver, checa nuevamente. ¿Ya? ¿Ya lo tienen el resultado? Sí, Ok, ¿cuánto les dio? 68. ¿Está bien? 68, sí. Sí, sí. Ok, Sí, gracias. de nada. Sí, va a cambiar por los decimales y todo, pero sí, 68 es un buen valor. Ajá. Ok, para todos ya. Efraín, ¿ya está?
A mí me dio No, maestra, sí le 70.10, pregunté maestra. Sí, también. Ajá, a mí también me dio 70. qué 70.14. valor se utilizaba como delta H1. ¿Cuál calculaste ayer? Ah, no. No tengo el de ayer. ¿Y por qué no? Ok, sí, puede ser, es que varía por las unidades, puede variar desde 67 hasta 70, ¿eh? Aquí sí varía hasta 3 unidades. Maestra, Sí, bueno, por ejemplo, a mí me dio, bueno, ya en la 2 me dio 68.18, ok. Sí, está bien. pero en la Sí. 1 me dio 166.93. Creo que es mucha diferencia en comparación a la Acá, sí, en la anterior, ¿cuánto te dio? 166. .93, pero Ah, sí me dio el segundo a valor ver, dime cómo hiciste el cálculo del calor de vaporización. ¿Cuáles fueron tus cantidades que pusiste en la ecuación? del 1. Ajá. ¿Cuánto? Pues ¿La temperatura qué valor tiene para ti? 272.61. Ah, ok, ahí empezamos, ajá, los cambios. Ok, pues está bien. ¿Cuál es el siguiente número? Es 2.17, que es el de la ecuación. Ajá, sí. Y luego logaritmo natural de ¿cuánto? 37.47. Ajá, ahí sí está bien. Y luego en el denominador, bueno, punto 930, que es el valor de la ecuación. Ajá, Y son luego, 0.6413. ahí son las diferencias, ¿eh? Ahí están las diferencias. Ah, Entonces, por eso te está dando eso. Pero está bien, no está bien entonces. Sí, ok. estás usando bien. Sí, estás Bueno, usando bien la información, entonces son solamente las diferencias por los decimales. ok. Porque el punto 64 a mí me salió punto 6491. Entonces, si a ti te da punto 6413, quiere decir por los decimales que estás considerando. Ok. Está bien, pero también los valores están bien. Ajá, Ok, perfecto. gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya terminaron, ya todos terminaron este segundo inciso. Si ya todos terminaron, cambio al inciso C, que dice lo siguiente. Ya si alguien no ha terminado del inciso B y tienen dudas, ahorita lo checamos. Entonces ahora nos dice el inciso C, calcule el calor latente de vaporización del N-butano a 280 grados Fahrenheit basándose en los datos experimentales que se dan a continuación. Y entonces les dan toda ese cuadro, ¿no? Con las diferentes temperaturas que se midieron en el laboratorio y los cambios de presión y volumen. Entonces, ahora díganme cómo van a poder calcular de toda esa serie. Imagínense que ustedes lo hicieron en el laboratorio y tienen esos resultados. O sea, ustedes ya tienen esos resultados obtenidos de sus experimentos. Estuvieron ahí con su manómetro, midiendo la presión que estaba obteniéndose, el desplazamiento del líquido manométrico a las diferentes, a las diferentes temperaturas. Entonces tengo, cuando midieron 260 grados Fahrenheit, su presión fue de 24 y su variación del volumen del líquido y del gas fueron estos valores que están aquí, 0.0393 para el líquido y para el gas 0.22 pies cúbicos sobre libra masa. Entonces, todo eso lo obtuvieron en el laboratorio. Ahora, en base a estos resultados que obtuvieron, ¿cómo van a calcular el calor latente de vaporización? ¿Qué tendrían que hacer? Vamos a seguir aplicando que las ecuaciones de Clausius-Clapeyron, la de Clausius, si es posible. ¿Qué es lo que van a trabajar? ¿Qué harían? A ver, díganme ustedes qué harían y qué ocuparían. ¿Qué definición de los modelos que hemos visto, de las ecuaciones que hemos visto, ustedes podrían ocupar que les expresaran para poder obtener calor latente de vaporización
a partir de lo que ustedes midieron. Podemos seguir usando la de Clausius, ¿no? La de Clausius, ¿qué te dice la de Clausius? Déjenme. Es... Ay, esperen. Logaritmo natural de P, bueno, de presión entre temperatura es igual a delta H sobre RT cuadrada. Pero ese es para un dato fijo. Aquí te está diciendo que imagínate que tú me diste todos estos datos tú los obtuviste del laboratorio y ahora quieres calcular el calor latente a partir de todos estos datos experimentales. Así como cuando lo hicieron el semestre pasado que midieron cambio de presión con cambio de temperatura. Bueno, imagínate que tienes todo el equipo y entonces me diste cambio de temperatura, cambio de presión y además los cambios de la cantidad que tengo de gas y la cantidad que tengo de líquido. Porque si vemos aquí, lo que nos está diciendo este problema es que tengo fase que líquido-vapor, o sea, líquido-vapor. Entonces, ustedes pudieron lograr medir todo esto bajo todas estas condiciones de operación. Sí, como cuando estamos en el laboratorio que decimos, bueno, cada 10 grados Celsius o en este caso cada 10 grados Fahrenheit, ustedes van a medir la presión y los volúmenes. Y ustedes obtuvieron en el laboratorio esta información. Entonces, ahora, a partir de toda esta información, ¿cómo podrían calcular el calor latente de vaporización? ¿Qué harían? ¿Qué modelo o qué expresión matemática de las que tenemos nos ayudaría a calcular ese calor latente de vaporización? Y además del modelo, ¿qué haríamos pues con estos datos? Porque son los que obtuvieron en el laboratorio. ¿Alguien más dice algo? Solo se me ocurre usar la de Riedel. No. No, porque la de Riedel. Se ve bonita, no sé. ¿Cuál se ve bonita? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, si yo tengo toda esta serie de datos que obtuve experimentalmente y me dicen que hay que, en función de los datos, calcular ese calor a 280 grados Fahrenheit, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues primero ver la ecuación de Clausius-Clapeyron, que me dice que dp en dt va a ser igual a delta H sobre delta V por 1 sobre T. ¿Qué decíamos de esta ecuación? ¿Qué me está expresando esta ecuación? dp en dt, ¿qué me expresa? A una pendiente. O sea, yo tengo que dp en dt es igual a ¿quién? A delta H, que es de la que estamos buscando, ¿no? A 280. Entonces, dp en dt, ¿qué tengo? Que delta H sobre delta V, porque 1 sobre T, ¿sí? Esta me está expresando una cantidad. Esta cantidad, ¿yo cómo la puedo traducir? Bueno, como mi pendiente. Entonces, delta P entre delta T, ¿quién va a ser mi pendiente? ¿Por qué? Porque ¿qué tengo que hacer a partir de estos datos que ustedes tienen en el laboratorio? ¿Qué harían ustedes a partir de esos datos que tienen en el laboratorio? Pues hacer una gráfica, ¿no? Déjenme la pongo. Hacer una gráfica de qué conozco, presión y temperatura, ¿sí? Y delta V, bueno, aquí ya la puedo calcular. ¿Por qué? Porque tengo la información también. Entonces, pero tengo presión y temperatura. Son una serie de datos. Entonces, ¿qué hacen siempre?
Bueno, tomo cada incremento de temperatura, cuánto es mi incremento de la presión. Entonces, en la primera condición serían 720 grados Rankine, que son los primeros datos que tengo aquí, que son ¿cuánto? 260 grados Fahrenheit, quiere decir que tengo ¿cuánto en Rankine? 720, y luego tengo la siguiente cantidad, que es ¿cuánto? 740 grados Rankine, que serían ¿cuántos grados Fahrenheit? Bueno, lo que yo tengo en tabla. Bueno, aquí sería la siguiente sería 730 grados Fahrenheit, luego 740, que serían los 280 grados Fahrenheit, luego 750 grados Rankine, que equivalen a ¿quién? A los 290 grados Fahrenheit, y finalmente, ¿quién es este punto? El punto crítico, que es ¿cuánto? 305.56 grados Fahrenheit, convertidos a Rankine serían ¿cuántos? 765.56. Entonces, yo aquí tengo la expresión de los datos que nosotros tomamos en laboratorio. Entonces, tomaron estos datos en laboratorio y ¿qué hicieron? Su gráfica. ¿La gráfica de quién? De temperatura contra presión. Eso es algo que sí puedo hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo la información. Entonces, si yo tengo la pendiente, acuérdense de geometría analítica, la pendiente que me expresa, ¿cómo la expreso matemáticamente? Y2 menos Y1 Ajá, entre X2 menos X1. exacto. ¿Y qué tengo aquí? ¿Quién es Y? P, presión. La presión. ¿Quién es X? Temperatura. La temperatura. Entonces ya tengo a quién. A mi delta Y sobre quién, sobre delta X. ¿Y esa quién es la pendiente? Y entonces yo puedo calcular la pendiente a partir de esta cantidad de datos, que puede ser que yo use una regresión lineal, ¿sí? Estadísticamente, ustedes entran a la computadora en su Excel y obtienen la regresión lineal. Déjenme, abro el archivo de regresión lineal. A ver si lo ven. A ver si nos deja verlo. Si no, ahorita lo abro por el otro lado. ¿Sí ven ahorita que está abriendo Excel? No, no se ve. No. Ok, entonces déjame cambio de archivo. Voy a cerrar. Voy a abrir el archivo de Excel. ¿Ya ven el de Excel ahora sí? Sí, maestra. Ok. Entonces, ¿qué tengo en Excel? Ah, bueno, pues aquí tengo la temperatura, bueno, aquí ya la tengo convertida en grados Rankine, la presión y los volúmenes. Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, aquí tengo todos los puntitos que graficamos. Bueno, déjenle aquí. Entonces, ¿cómo hago la regresión en Excel? Me vengo aquí y luego con el mouse vamos a dar formato a serie de datos. No, perdón, aquí. Agregar línea de tendencia. Entonces, al agregar línea de tendencia, ¿qué es lo que tengo? Una línea recta. Ay, a ver si me deja ver esta, porque la cosa está no la puedo mover. Entonces, a partir de aquí, ¿qué voy a poner? Presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de la regresión, R cuadrado. Y a partir de ahí, yo ya le pongo que lo haga y me va a dar, me va a dar la ecuación, ¿de acuerdo? De esa manera, si yo quiero usar Excel, bueno, yo lo puedo hacer de esa manera. ¿Sí quedó claro? Porque no han llevado estadística, ¿verdad? Sí. Pues entonces ya lo saben hacer. Entonces ya no me preocupo por eso. Ok, entonces, ustedes ya aquí tienen precisamente su recta. Y ya tienen a quién. Déjenme cierro ahora y me voy nuevamente al otro. Maestra, ¿y siempre podemos usar la lineal o a veces tendremos que usar logarítmica o exponencial? Va a depender de los datos que tienes, exactamente. Ok. Va a depender de eso. ¿Ahora sí ven la presentación de PowerPoint? No. Ah. No se ve. Déjame. Bueno, ok. Entonces, ahorita mientras yo tomo la presentación de PowerPoint, aquí está. Entonces,
¿qué pueden hacer? Bueno, si ya llevaron la estadística, ¿ahora sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok. Entonces, ahora, ¿qué van a hacer? Pues precisamente a obtener a quién, a la pendiente. Esa es una manera. Mi pendiente, ¿quién va a ser? Depéndete. ¿A quién estoy buscando y a qué temperatura? Ah, pues la estoy buscando ¿a cuánto? A 280 grados Fahrenheit. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Pues primero calcular la pendiente que ya la tenemos aquí, sería 0.2812, ¿no? Porque este es M por X menos B. Esta sería ¿quién? Mi ordenada al origen, X y Y, que son mis variables, Y y X, mis variables, la variable independiente, la variable dependiente, y esta es ¿quién? Mi pendiente. Entonces, quiere decir que dp en dt, ¿qué valor va a tener? 0.2812, que es el valor de la pendiente, ¿no? ¿Sí estamos claros? Sí, sí, sí. Sí, maestra. Ok. Y entonces, ¿en qué unidades va a estar en esta regresión? En atmósferas. ¿Quién es Y? Atmósferas. Entonces, quiere decir que es 0.2812 atmósferas entre ¿quién? Ranking. Entre grados Rankine. Entonces, bueno, entonces ya tengo la expresión en grados Rankine. Entonces tengo 0.2812 atmósferas sobre grado Rankine. Entonces, ahora, para calcular a mi temperatura, a esa condición, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué harían? Pues solo interpolamos. No, porque A no ver, vas a pero tener a delta HB, tienes la relación presión-temperatura. O sea, si tú interpolas aquí, por ejemplo, dices, bueno, voy a poner aquí voy a interpolar, ¿qué voy a tener? Una presión cercana a las 25 atmósferas y como 733, a lo mejor, grados Rankine, ¿no? Entonces, aquí yo tengo, esa es una interpolación, pero no es interpolación, porque yo quiero calcular a quién, a delta HB. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tienen ahí resuelto, ¿eh? A ver, ¿qué harían? Ya tienen ahí toda la información, ¿eh? Que necesitan. Pues podemos sustituir nada Ajá, más ahí utilizando el 0.2812, la exacto. temperatura de 280 Fahrenheit, bueno, 740 y la diferencia Y de volúmenes. claro, ya tienen todo, se dan cuenta, ya tienen todo. O sea, ya tengo lo de la regresión, la pendiente ¿quién es? Depéndete, que eso es lo que se hace en laboratorio. O sea, ¿qué hacemos? Tratamos de construir una recta y ajustar toda una recta. Entonces ya tengo depéndete, que es mi pendiente, y este valor ya lo tengo, 0.2812, y como nos dijo Natalia, que sustituyo los 280 grados Fahrenheit, bueno, en Rankine, que es lo que tenemos. ¿Por quién? Por delta B. ¿Delta B quién es? ¿Cuáles delta B van a tomar? Pues los de 280 grados Fahrenheit, ¿no? Estos delta B son los que vamos a tomar, o sea, más bien los volúmenes, tanto del gas como del líquido, son los que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque es precisamente el valor que obtengo de volúmenes a 280 grados Fahrenheit junto con su presión. La presión en este caso no la ocupamos, partimos del modelo, ¿de acuerdo? Y ya es todo. Ya con eso obtienen el calor latente de vaporización a 280 grados Fahrenheit a partir de los datos que ustedes obtuvieron en laboratorio. Imagínense que ustedes lo hicieron en laboratorio y ya lo obtuvieron. Sí, ¿qué pasó? ¿Podría regresar a la otra diapositiva, por favor? Ahí se resta BG menos BI, maestra, o al revés. BG menos BL. O sea, OF es el fluido, es el líquido, es gas menos líquido. Acuérdense de las tablas termodinámicas. En las tablas termodinámicas que tienen BG y BL, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque si es BG y BL y yo tengo cantidades, y estamos hablando aparte de condiciones de equilibrio,
de quién estamos hablando, de Clausius Clapeyron, y por lo tanto, la relación con las fases en equilibrio. En este caso, tenemos un sistema bifásico, que tenemos gas y líquido. ¿De acuerdo? Sí, maestra, y ahí se restaría cuál primero. Sería... ¿Cómo es el delta B? Para un sistema bifásico de dos fases en equilibrio. ¿Cómo se hace normalmente? BG menos BL. Exacto. Ok. Y bueno, porque como lo tienen que expresar en unidades de BTU sobre libra masa, entonces, pues tienen que hacer las conversiones pertinentes, ¿no? Quedaría en 0.034. ¿Qué? El delta HV. ¿Por qué? ¿En qué unidades? Ah, no, apenas estaba haciendo la operación. Dame las unidades. Acuérdense, me tienen que poner unidades si no está mal el cálculo, porque yo no voy a estar adivinando en qué unidades están trabajando. ¿Qué unidades les están dando en delta HB? A mí todavía sin convertir me sale atmósfera pie cúbico sobre libra Ajá. mol. No, libra masa. Libra Esa mol, M masa. abajo, esa M abajo es masa. Masa, ok. Sí. Ok. Y bueno, ahorita le voy a hacer las Ok, conversiones. muy bien. Maestra, Mande. en BTU sobre libra masa da Sí. 69.086. Sí, puede estar entre 65 y 70 más o menos. Ah, ok. Por las conversiones y todo eso. Sí puede ser. ¿Qué conversión usaste? Un BTU es igual a 0.3676 atmósfera pie cúbico. Sí, es eso. Sí, está bien. Gracias. De nada. Entonces, bueno, para los que ya lo calcularon,
pues ya obtuvieron la información. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro qué es lo que hicieron? Les digo, imagínense que ustedes lo hicieron en el laboratorio, que precisamente han hecho cosas así, pero no han llegado hasta graficarme, por ejemplo, una línea recta y poder sacar información a partir de ahí, dependiendo de lo que estamos trabajando también, ¿no? No siempre la línea recta me da el resultado, pero sí me da una guía hacia dónde puedo ir en función de los modelos que ya conozco. En este caso, el modelo de Clausius-Clapeyron, si ustedes ven sus notas, tienen esta expresión. Entonces, cuando yo tengo esta expresión, ¿qué quiere decir? Que yo puedo relacionar a la presión con la temperatura. Y en este caso, que, por ejemplo, imagínense que ustedes lo tomaron los datos, pues yo hago esta gráfica, presión, temperatura, y empiezo a obtener información. ¿Por qué? Y yo, bueno, finalmente puedo encontrar el calor de vaporización. ¿Por qué? Porque tengo mi variación de volumen y mi temperatura, a la que quiero obtener ese calor de vaporización. A ver, los que ya terminaron. ¿De qué otra manera hubieran podido hacerlo? Con el modelo de Watson, ¿no? No, ¿cómo que el modelo de Watson? No bajo tiene que ser bajo este sistema, o sea, no puede hacerlo con el de Watson. ¿Por qué? Porque nuevamente estamos hablando de una serie de datos. O sea, volviendo a usar todos. ¿Cómo? Sí, es que, o sea, yo podría calcular esta entalpía calculando solamente la entalpía de todos esos datos, calculo 2 entalpías y con eso puedo sacar modelo de Watson, ¿no? No, ¿cómo más? Usando precisamente esta definición que tenemos, que depende, porque es que tienes una serie de datos, o sea, no lo puedes hacer así, porque tienes toda una serie de datos, ¿sí? O sea, lo que les digo, imagínense que ustedes sacaron esa información en el laboratorio, que eso es lo que se hace en el laboratorio, precisamente. Entonces, ¿qué haces? Temperatura, presión, tú lo obtuviste como información y, bueno, tuviste también el equipo para poder determinar la variación de los volúmenes. Entonces, o si no, a veces se consulta en tablas, ¿no? Pero si no, entonces, yo tengo esto y tengo los volúmenes del gas y del líquido, porque estamos hablando de Clausius-Clapeyron, por lo tanto, estamos hablando de fases. Entonces, tú tienes tu gráfica, pero no hiciste la regresión. ¿Cómo más podrían calcularlo? ¿De qué otra manera podrían calcularlo? Porque a lo mejor la calculadora o cualquier cosa no pudiste sacar la regresión. ¿De qué otra manera lo pueden calcular? Además, aquí podemos hacerla de esa otra manera que yo les estoy preguntando. ¿Por qué? Porque si se fijan, nuestras temperaturas no tienen rangos muy amplios de diferencia. Va de 260 a 290, son 30 grados, o sea, 30 grados realmente no es mucho. Si partiéramos, no sé, de 5 hasta 290 y hasta el punto crítico, bueno, la diferencia es muy amplia. Entonces, ahí sí tiene que ser así, directamente con un análisis estadístico. Pero si no, como es este caso, que es muy pequeña la diferencia, ¿qué podrían hacer si no fuera la regresión? Ya me lo dijeron ahorita hace rato. Pues yo dije que interpolar, pero no sé si sea eso. ¿Cómo? Yo había dicho que interpolando, pero no sé si sea. No, interpolando no. Estás buscando calor latente de vaporización, no una interpolación para ver la presión o la temperatura en una circunstancia. Es calor de vaporización, no es interpolación. No puedes hacer interpolación, a menos que tuvieras graficado a delta HB. Bueno, ahí sí, ya tendrías a delta HB, pero tendrías que ver con relación a quién, presión, temperatura o cómo, para que lo puedas hacer de esa manera. De otra manera, no. Porque es una serie de datos, no es un punto. O sea, a diferencia de los incisos anteriores que me decían, en el caso de Reader,
Yo parto de esta condición, y quiero a esta condición el calor latente de vaporización. Entonces, partiendo de esa condición, nada más esa forma puntual, yo puedo usar ese modelo. Lo mismo para Watson, dice, bueno, ahora, como ya conoces una, ahora quiero que conozcas el otro calor latente de vaporización. Pero aquí te está indicando, a partir del primer dato, del primer estado térmico, termodinámico que tengo, a partir de ese primer estado, ahora quiero que vayas al segundo estado. Ahí también. Pero aquí te dice, y ahí, bueno, usas el modelo de Watson. Pero aquí te dice no, basado en quién, en esta información que obtuviste en el laboratorio. Imagínate que tú no conoces todo lo anterior, sino que solamente tienes tus datos de laboratorio, que es este cuadro. Este cuadro tú lo hiciste en el experimento en el laboratorio y quieres calcular el calor de vaporización. Entonces dijimos a cierta temperatura, ahorita fue a 280, puede ser a cualquiera de las otras temperaturas. Entonces dijimos, yo puedo hacer una recta y tengo mi regresión lineal. ¿Cómo? Pero si yo no, por ejemplo, no traigo calculadora, lo tengo que hacer a mano y cosas así, entonces, o mi calculadora no es científica, sino más hay sumas, restas y multiplicaciones, no puedo hacer eso a menos que haga toda mi tabla estadística, ¿no? Pero tampoco me acuerdo cómo hacerlo. Bueno, pero sí me acuerdo de geometría analítica. ¿Cómo puedo obtener entonces esa pendiente sin hacer la regresión lineal así estadísticamente? O sea, ¿cómo obtener la pendiente? Es la pregunta. Pues sí, o sea, finalmente, o sea, le estoy dando la respuesta para ver si lo pueden pensar, o sea, le estoy dando la respuesta, o sea, porque Con lo realmente... que había dicho Nicole. Claro, o sea, eso es lo que quería que usted me contestara. Pero Y1 entre claro, X2 entre X1. Claro, o sea, eso es lo que tienen que hacer, o sea, yo no tengo déjenme, me regreso. No tengo más que la serie de datos, toda esta serie de datos. No cuento con calculadora, no tengo más que una calculadora muy, muy sencilla. Y tengo toda esa serie de datos que en un momento dado, pues yo grafico. ¿Y qué tengo que hacer? Pues entonces checar, bueno, si yo tengo presión y temperatura y puedo hacer esta gráfica, bueno, si me acuerdo de geometría analítica, esta me estaría expresando ¿a quién? A una pendiente. Y lo que nos dijo hace rato Nicole, dijo, pues es que presión y temperatura, este sería Y y este sería X. Entonces hago el delta P, que sería delta Y, sobre delta X, que sería delta T. ¿Y qué sería? Por eso les daba el tip. La diferencia de temperaturas no es muy alta. ¿Es de cuánto? De 260 a 290. Y bueno, hasta el punto crítico de 305. O sea, son 30, 40 grados. No es mucha la diferencia. Sería mucha si parto de 10 grados hasta 300. Ahí sería una diferencia muy grande. Y entonces no sabría yo si realmente el comportamiento desde 5 hasta 300 tengo una línea recta. Si tiene una línea recta, pues ya está hecho. Pero si no, entonces tengo que usar otra expresión. ¿De acuerdo? Entonces, por eso les decía, por eso no les quería decir de la pendiente, porque pues ya les daba la respuesta. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta serie de datos, no tengo esta expresión, nada más tengo los puntos. ¿Qué puedo hacer? Pues como no es mucha la diferencia de mis temperaturas, yo puedo hacer manualmente mi cálculo de delta Y sobre delta X. ¿Cuáles tomo? Bueno, pues tomo toda la serie de datos, a lo mejor de 260. Si me están pidiendo 280, pues me voy hasta el punto crítico. Si vemos cómo es el comportamiento casi lineal, en este caso, hicimos la regresión, ¿cuánto tenemos? 99%, o sea, está muy bien el ajuste. Si se fijan, solamente este punto sale un poco, los puntos extremos son los que salen un poco, entonces, pero bueno, no es mucho, casi estamos en 1 de regresión, por lo tanto, lo puedo tomar. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomo mi pendiente, ¿desde qué punto? Desde 260 hasta el punto crítico. Entonces, mi delta Y sería Y2, que sería la presión, 37,47 menos ¿quién? 37,47 de presión menos ¿quién? Menos 24,66 ¿entre quién? Entre 305 y menos 260. Y yo obtengo la pendiente sin hacer la regresión.
para este caso en particular. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Maestra. Sí, maestra. Ok, muy bien. Entonces, bueno, pues ya. Entonces, ¿cuánto les dio finalmente el calor de vaporización, la entalpía de vaporización? ¿Cuánto les dio al final a todos? Pues el primerito fue 25.38, ¿no? Atmósfera pie cúbico sobre libra mol. Ajá. Pero no, ABTUs, no sé. Ah, pues ahí tienen ya las conversiones. Sí. A mí a BTUs me A salió ver, ¿quién da la conversión? Perdón, 67.44. perdón. ¿Cómo? En Perdón. BTUs me salió 67.44 BTUs libra masa. Exacto. Ajá, sí está bien. Pero también se tiene que cambiar a libra mol. No, porque ¿qué expresión necesitas tú para el calor de vaporización? O en este caso, calor latente de vaporización, la delta H. ¿Qué unidades vas a tener al final? Si es calor latente de vaporización. Libra masa. Unidad de Bueno, calor. BTUs de libra masa. BTUs, una unidad de calor sobre libra masa. Así es. Okay. O sea, tus unidades finales van a ser, de hecho, me parece que en el problema, bueno, en el inciso anterior, que les dice, el delta H es en BTU sobre libra masa. Este es libra masa. Cuando es libra mol va aquí a un lado, libra guión mol. ¿Ok? Muy bien. Sí, ¿a quién más les dio otro valor? Es muy cercano, entre 65 y 70, ¿eh? Hay variaciones por los decimales. Pero con que pongan bien las cantidades y las unidades, ya acuérdense que yo voy revisando eso y voy considerando precisamente la variación en el resultado. Ok, muy bien. ¿Alguna duda de este problema que hemos visto y bueno, de la teoría, de lo que hemos visto? ¿No hay dudas? Ay, perdón, a alguien le decía que bueno, que si alguien puede ayudar con la conversión de atmósferas pie cúbicos a BTUs o a la inversa, BTUs a atmósfera pie cúbico para que puedan usarlo sus compañeras que no tienen esa conversión. Por favor. A mí, o sea, en el resultado. No, la conversión de BTUs a atmósfera pie cúbico o a la inversa, atmósfera pie cúbico a BTUs. Yo ¿A creo cuánto que equivale un BTU? 0.3676. Ok, atmósfera pie cúbico. Ajá. Muy bien. Entonces ahí para las que no tienen la conversión, ahí está. Un BTU va a ser igual a 0.3676 atmósfera pie cúbico. ¿Ok? Bueno. No hay preguntas porque ya tienen que irse a su otra clase, ya son las 8. Entonces, si no hay más preguntas, mañana nos vemos. Gracias, maestra. De nada, Gracias. de nada. Maestra, ayer le envié un mensaje, no sé si sí le llegaría. Sí, me llegó. Pero no, sí la tengo. Sí aparece la tuya. La tuya sí la tengo. Tu examen sí lo tengo. Sí la envié, pero no sé por qué me salía así en el No, aula. Falló. sí, quién sabe. No, pero sí lo bajé ya. Perfecto. Yo creo que ahora acabo de revisar y ya para mañana darles resultados. No había ni podido dormir porque vi eso, No. pero muchas gracias. Sí, no, sí se envió. Yo creo que algo pasó en la plataforma, pero no, sí lo recibí. Sí estaba en la plataforma. Sí está en la plataforma. Muchas gracias, maestra. Bueno, De nada. ya nos vemos. Ok, muy bien. Maestra, Mande, yo tengo una duda rápido. dime.
En el inciso B, Sí. en vez de utilizar la de Watson, pudimos haber utilizado la de Riddle y utilizar pues la presión crítica. Probablemente sí, pero como te está pidiendo la relación con el primer inciso, Ajá. o sea, si hubiera sido solamente esa condición, sí, puedes usar la de Riddle directamente. Pero como el problema te dice que retomes el resultado del inciso A, por eso tienes que retomarlo, por eso usas Watson. Ah, ok. Porque el mismo problema te lo pide, te dice, con el resultado obtenido en el inciso A, entonces ahora calcula el calor de vaporización. O sea, ahí te lo pide. Si no te dijera nada, sino solamente como en el inciso A, que era calcular directo, usas Riddle directamente, sin meterte a otra cosa. Ok, sí. ¿Sí? Sí, Nada más gracias. en eso hay que poner atención nada más. Ok, ¿Sí? gracias. De Sí. nada. Adiós, maestra. Hasta luego, que estés bien. Bye. Bye.